Bien, la idea de hoy es charlar un poco acerca de, digamos, lo que sigue, que es utilizar lo que ya sabemos de álgebra booleana y de álgebra de funciones de conmutación para implementar circuitos digitales, ¿no? Al final de cuentas, para eso lo queremos, para construir una computadora digital, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer uso de eso que ya vimos antes para construir circuitos, efectivamente. Vamos a añadir una compuerta a las que ya teníamos, una compuerta que es, como es una función muy usual, conviene a tener una compuerta que la lleve a cabo, ¿no? Entonces, ese diagrama que está ahí esquemático a la izquierda sirve para representar lo que conocemos nosotros como la función de OR exclusivo, disyunción exclusiva, ¿no? O XOR, ¿no? Eh, como recordarán seguramente, la función XOR evaluada sobre sus argumentos vale cero cuando estos son iguales y vale uno cuando son diferentes, ¿no? Es, digamos, la característica distintiva del XOR. Por cierto, es una función muy útil, ¿no? Se utiliza mucho en computación en general, en criptografía, en un chorro de cosas, ¿no? Sirve en particular, por ejemplo, para medir el XOR de dos cadenas, entonces me dice dónde son diferentes y dónde no. Y entonces me sirve para calcular la distancia de Hamming entre ellas, ¿no? La distancia de Hamming es el número de posiciones de bits en donde difieren dos cadenas, ¿no? Entonces, pues, sirve, es muy útil, digamos, la función XOR. Es la única función que podría utilizarse en criptografía también para hacer funciones de un solo sentido, etcétera. Digo, hacer funciones de un solo uso, etcétera. Entonces tenemos, bueno, por cierto, retomando lo que ya habíamos platicado, tenemos un conjunto completo de ordenado de operadores, ¿no? Es decir, un conjunto que me permite escribir cualquier función de conmutación que se me ocurra, ¿no? Que ya vimos que son realmente las útiles, las que Shannon nos dijo que podíamos hacer, que son esencialmente pues, todas las funciones computables, ¿no? Este conjunto de tres operadores, el AND, el OR y el NOT, con esos me basta para escribir todo, cualquier cosa, digamos, ¿no? En álgebra de funciones de conmutación, porque de hecho son los que vienen en los axiomas, ¿no? En los axiomas vienen eh, el AND y el OR, y el NOT viene como, viene implícito, digamos, en la existencia del inverso, ¿no? En la existencia de la negación, digamos, ¿no? Del complemento, perdón. Bueno, este es un conjunto completo de operadores, me permite escribir cualquier cosa, pero no es el único, ¿no? Este, no, estoy en otra ventana. Este también es un conjunto completo de operadores, es uno solo. Sí, está interesante, ¿verdad? La función NAND es por sí misma un conjunto completo de operadores. Es decir, cualquier función booleana, cualquier función de conmutación, la puedo escribir utilizando solamente compuertas NAND. Eso está muy chido. Porque digamos que es una curiosidad interesante por el momento, ¿no? El hecho de que con una sola compuerta me baste para hacer cualquier circuito, ¿no? Eso está muy chido. Pero ¿qué interés reviste aparte de ser una curiosidad? Ah, bueno, es que además de todo, cuando utilizo cierto tipo de lógica, cierto tipo de tecnología para producir circuitos digitales, resulta que es la compuerta mínima, ¿no? Ahorita vamos a ver, voy a representar esa compuerta. ¿No? A manera de demostración, bueno, que para demostrar que es un conjunto completo de operadores, necesitaría yo de probar, digamos, eh, que con base en ella puedo construir cualquier otro de los operadores que ya conozco, ¿no? Los operadores que ya conocía yo que constituían un conjunto completo, que son el AND, el OR y el NOT, ¿no? ¿Cómo escribirían un NOT con solo NANDs? A ver, solo tienen esta y quieren hacer un NOT. Sí, eso que se les ocurrió está bien, solo tienen que decirlo. Parece que estoy solo en el cosmos, ¿no? Perdone, profe, se trabó mi celular. ¿Podrías repetir la pregunta, porfa?
Sí, la idea es que si queremos demostrar que esto, o digamos una demostración intuitiva de que este es un conjunto completo de operadores, habría que probar que es que con este puedo hacer el conjunto que yo ya sabía que era un conjunto completo de operadores, ¿no? O sea, el AND, el OR y el NOT. ¿De qué manera puedo construir la compuerta NOT, por ejemplo, con solo NANDs? Tal vez ya la tienes. O sea, no sé, te estoy deliberando, pero podrías pasarle la misma variable a la NAND Ajá, claro, en efecto. y ya. Muy, sí, muy bien. En efecto, recibe dos entradas, pues que las dos sean la misma. Y va a salir, pues el NAND, pues sí, el NOT, digamos, ¿no? En efecto. Duplicar el valor que dice perfecto, así como dice Braulio también. Sí, sí, sí. Ven como lo que estaban pensando está bien, pero no se atreven a decirlo nunca, Chihuahua. O sea, no sean rancheros. Bueno, este, luego, ¿cómo hago un AND con esta? Es otro de los operadores, ¿no? Ahí sí tendría que recibir dos entradas, A y B. Mandar no A y no B. No, porque entonces me sale, ¿qué? No, me sale otra cosa, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Como pasar A y B y lo que salga, pasarlo por el negador, ¿no? Como ya habíamos dicho. Ajá, ándale, sí, eso. Lo que dice Braulio, sí. Y el OR, bueno, esos que acaban de decir están acá, ¿no? El NOT se hace así simplemente, pasando dos veces A, digamos, a la compuerta. La salida, pues es no A, en efecto. Y para hacer el OR, digo el AND, perdón, que, es el que está a la derecha, pues uno pasa A y B, sale NOT de A y B, y entonces pues uno pues, pasa eso ahora como entrada doble a la compuerta NOT que ya teníamos a la izquierda, y lo que sale es A y B, ¿no? Por supuesto. Y el OR, es más interesante el OR. ¿Cómo hacemos el OR? ¿Qué se les ocurre usar? ¿Lo vieron en... Podría ser como ajá, ponerlas sucesivamente dos, tres compuertas, algo así. Es que si tienes el NAND, te va a quedar por ejemplo, no A o B, ¿no? ujú, Entonces, si la vuelves a pasar por esa compuerta, se va a invertir todo. Y ajá. si lo vuelves a hacer, bueno, no sé, estoy deliberando. Sí, sí, está bien. Lo que estás diciendo es esencialmente lo que... ¿Qué idea hay detrás de lo que estás diciendo? O sea, nos enseñaron en mate discretas, en estructuras discretas. ¿Recursión? No, se los enseñaron como uno de los, digamos, las fórmulas de la lógica de proposiciones, ¿no? De Morgan. De Morgan, perfecto. Sí. Utilizando las leyes de Morgan, sabemos que el negado de A más B es igual al negado de A y el negado de B. Si utilizamos la involución, ¿no? Negamos el que está a la izquierda, negamos el que está a la derecha y nos queda eso, ¿no? A or B es igual que el negado de A y el negado de B. Así que justo lo que estabas tratando de decir con las compuertas, ¿no? Está dibujado ahí arriba. Tenemos A, lo negamos, tenemos B, lo negamos, y entonces tenemos ya estos dos términos que están aquí, y lo único que nos resta hacer es que el resultado de eso, pues lo pasamos por un nuevo AND, bueno, un nuevo NAND, mejor dicho, ¿no? Y entonces ya tenemos el resultado que queríamos, ¿no? En efecto, usando las leyes de De Morgan. Cámara, entonces, a ver, entonces lo que acabamos de hacer es que escribimos cada una de las compuertas, el OR, el AND y el NOT, en términos de solo esta compuerta. Así que en efecto, eso constituye, digamos, en efecto, una demostración de que este conjunto es un conjunto completo de operadores, ¿no? O sea que todo lo podría hacer con puros NANDs. Y decía yo hace ratito, ¿y eso para qué me sirve? Es una curiosidad interesante, pero pues mira, para hacer un NOT tendría que hacer una compuerta, ¿no? Pero para hacer un AND ridículo tendría yo que usar dos compuertas. Y para hacer un OR tendría que usar tres compuertas. Me saldría más caro usar NANDs. ¿Para qué hago eso? Eso es una curiosidad nada más. No. Así se construye una compuerta NAND con lógica CMOS tipo NPN, es decir, con transistores de veras, ¿no? Resulta que en la tecnología CMOS, que es la que utilizamos
¿no? Para realmente la que se usa para producir procesadores hoy día, ¿no? En CMOS, la compuerta más simple que se puede hacer es con dos transistores, es esta. Este es un NAND en CMOS. Así que en efecto, ¿no? Nos conviene utilizar NANDs porque físicamente, para construir un NAND, bueno, o el NAND es la compuerta más barata de construir utilizando CMOS, que es la tecnología que usamos actualmente para construir compuertas, ¿no? Este, Recuerdan, esto funciona como si fuera una tubería, ¿no? Digamos que imaginemos que el agua llega fluyendo por aquí desde arriba, ¿no? Y si los transistores estos están abiertos, o están cerrados, digamos, mejor dicho, dejan pasar el agua y entonces el agua no fluye por la salida esta que dice aquí X1, ¿no? Que dice A NAND B. Y en cambio, si tengo cerrados en corte los dos transistores, bueno, más bien abiertos en corte los dos transistores, entonces el agua tiene que fluir por algún lugar y sale, por supuesto, pues por acá, ¿no? Entonces es un AND, en efecto. Así funciona. Interesante, ¿no? Porque entonces ahora resulta que, eh, en efecto, para simplificar un circuito, no solo me interesa minimizar su expresión, sino además expresarlo en términos de NANDs. El software que les mencioné en la clase pasada, que realmente minimiza funciones booleanas, y que es el que se utiliza en la industria realmente, Espresso, ¿no? El software Espresso, bueno, el algoritmo Espresso, ha sido programado en diferentes software. Este, eh, Tiene la habilidad de poder hacer eso, ¿no? O sea, uno puede decirle a Espresso, bueno, minimiza utilizando el conjunto completo de operadores aquel, o minimiza utilizando NANDs, y entonces les da realmente el circuito que utiliza el mínimo número de transistores, o bueno, o algo cercano al circuito mínimo con el mínimo número de transistores, pues, ¿no? Porque recuerden que Espresso, igual que todos los software que usamos para minimizar funciones booleanas, tiene que ser una heurística, porque no queremos tardarnos la edad del universo simplificando, ¿verdad? Cámara. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Hola, Vid, buenas tardes, soy Betty. ¿Qué volé? Es, es que yo no sé el término, bueno, lo que acabas de explicar de los CMOS y NPN. Ajá. ¿Qué No, pasó? ¿a qué se refiere eso? CMOS es un tipo de tecnología que utilizamos para producir transistores en particular, bueno, circuitos digitales en general. Y utilizando ese tipo de tecnología, digamos, la compuerta que sale más natural es hacer un NAND, ¿no? No es necesario comprender a fondo, digamos, a qué se refiere la tecnología CMOS, ¿no? No importa, eso no es relevante ahorita para nosotros. Lo que sí es relevante decir es que con esa tecnología, el NAND resulta ser la compuerta más económica, ¿no? Eso es lo realmente rescatable. Si eso quedó claro, pues con Ok, eso basta, ¿no? gracias. Nada de nada. Va. Por supuesto, si tenemos NAND, entonces tenemos NOR. Entonces, esta es una compuerta NOR y esta es su tabla de verdad aquí a la derecha. Luego lo vamos a usar para hacer flip-flops, ¿no? Por lo pronto, pues nada más les presento a la compuerta NOR. Por cierto, también ella por sí misma es un conjunto completo de operadores, ¿no? Entonces podríamos utilizar compuertas NOR para construir cualquier circuito también, ¿no? Este, Curioso. Bueno, ahora nos vamos a dedicar por el momento a diseñar circuitos en los que la entrada, bueno, digo, perdón, en los que la salida depende única y exclusivamente de las entradas al circuito. Eso no es siempre. Sí, pero además podríamos considerar otras cosas. Eh, Entradas, ¿qué otra cosa hay llamarte las entradas? Es que podríamos considerar, ahorita no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero les voy a spoilear un poco. Podríamos considerar no solo las entradas, sino que el circuito guarde cierto estado, que se acuerde de algo. Y entonces la salida depende no solo de lo que está recibiendo como entrada, sino también de lo que se acuerda. Eso lo vamos a ver después. Por el momento vamos a dedicarnos solamente a circuitos en los que la salida depende solamente de la entrada y eso le vamos a llamar lógica combinacional, ¿no? Así se llama. Porque el resultado depende combinatoriamente nada más de cuáles son los valores de las variables de entrada. Punto, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a empezar hablando justamente de eso, de lógica combinacional. Para cada combinación de valores de entrada, entonces, vamos a determinar qué valor de la salida corresponde a esos valores de entrada. Por supuesto, eso lo vamos a hacer, pues, claro, con una tabla de verdad o con una regla de correspondencia, como estamos acostumbrados, ¿no?
Luego, por supuesto, ya sabemos cómo hacerlo, entonces vamos a tratar de minimizar la expresión de esa función para poder utilizar el mínimo número de compuertas necesarias para expresarla. Ya que tengamos eso, entonces podemos diseñar un circuito que implementa esa función, ¿no? Esos, digamos, son el proceso de diseño, ¿no? De cualquier circuito combinacional. Empezamos con la función especificada de alguna manera, de las dos maneras que tenemos, luego la minimizamos y luego diseñamos el circuito que implementa esa función justamente, ¿no? Retomemos el ejemplo de la clase pasada, ¿no? Esta era una de las funciones de la clase pasada. Teníamos 3 variables y entonces, por supuesto, 2 a la 3 posibles valores de variables de entrada. Entonces tenemos una tabla de 8 entradas, ¿no? Una tabla de 8 entradas que está, cuyo valor de la función está expresado en la columna del extremo derecho, ¿no? Y pues ahí junto puse los min términos asociados con cada uno de ellos. Por supuesto, la clase pasada vimos que no queremos utilizar esos min términos que están ahí, porque podemos hacerlo más barato. Así, ¿se acuerdan? Mapa de Carnot. En aquel momento, por cierto, agrupamos estos 4 de aquí. Lo que me daba como resultado la expresión, pues cambió x2, entonces esa no la uso. Y se mantuvo, bueno, cambió x0, entonces esa tampoco la uso. Y se mantuvo x1, afirmado. Por eso es este primer término de acá, ¿no? Luego agrupamos, ¿qué? Estos dos unos de aquí, ¿no? Este de aquí, este en el extremo superior derecho, y este de acá, que está en el extremo superior izquierdo. Aquí se mantiene x2 negada. Y se mantiene x0 negada. Así que x2 negada, x0 negada, ¿no? Que es este término del medio. Y por último, nos faltaba generar este 1. Ni modo, vamos a tener que usar redundancia y vamos a tener que agruparlo con este carnal de acá. Y entonces me queda x2 afirmada y x0 afirmada también, ¿no? Nos da el último término que está aquí, x2, x0. ¿Se acuerdan? Si no, ya lo recordamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, por cierto, de mapas de Carnot? ¿Todo les quedó claro en la clase pasada? ¿No tienen alguna pregunta de eso? Bien. Entonces, bueno, con esta expresión que es bastante más corta que el porquerillo que tenía yo aquí con 6 diferentes min términos, ¿no? Podemos construir el circuito. Un circuito que haría lo mismo y el circuito que yo construiría utilizando estos min términos, pero con menos compuertas, ¿no? Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Dice aquí, constrúyete un circuito, ¿no? Cuya salida sea tomar la variable x1 de entrada y pasarla a un OR, junto con el resultado de haber tomado x0 y x2 y luego de haberlas negado, pasarlos por un AND, junto con el resultado de tomar x0 y x2, así como vienen, y pasarlos por un AND. Es decir, es un OR que recibe 1, 2, 3 entradas. Esas 3 entradas son, por un lado, x1, por otro lado, el AND de x0 y x2 negadas, y por otro lado, el valor de x0 y x2 afirmadas, así como venían. ¿Estarán de acuerdo conmigo? En que este es el resultado, ¿no? Este es un diagrama hecho en Logisim, que es el software que van a utilizar para hacer esta parte del curso, digamos, en el laboratorio, ¿no? Tomamos x2 y x0 y juntos nos pasamos a este AND. Eso hace este último término que está en el extremo derecho, ¿no? Tomamos x2 negada, después de pasar por este negador. Tomamos x0 negada, después de pasar por este. Y las pasamos a un AND. Eso hace el término del medio. ¿Están de acuerdo conmigo? X0 negada, x2 negada. Disculpen que no tengo la teja aquí, pero ¿no? Entonces están así feas. Y por último, tenemos x1, que así como va, ¡pum!, se mete al OR. En este OR entonces recibimos la salida de estos dos ANDs y la entrada de x1. Ese OR entonces hace las veces de, pues, estas dos sumas de aquí, ¿no? La salida entonces finalmente, el resultado de la función, ¿no? Tal y como lo necesitábamos. Este diagrama entonces representa un
un circuito que al final de cuentas se construiría, por supuesto, con transistores, haciéndolas compuertas, ¿no? Construyéndolas compuertas. Pero bueno, este, digamos que esto es como la implementación, esto ya sería implementable, digamos, electrónicamente hablando, ¿no? La idea es que entonces uno empieza con algo como esto y termina con algo como esto, ¿no? Y como dijimos hace ratito, ¿no? Notarán que la salida del circuito depende exclusivamente de cuánto valen X2, X1 y X0, ¿no? Porque con base en los valores de ellos se determina qué pasa por los nodes y qué pasa por los cablecitos y que para qué llega al OR y qué llega a los ANDs y con base en eso se calcula lo que sale, ¿no? Es todo lo que se necesita. Así que en efecto es un circuito combinacional. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Todo genial, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al ejemplo número siguiente. Esta era otra de las funciones que usamos la clase pasada como ejemplo, ¿no? También hicimos una minimización de esta. Esta es la tabla de verdad original y la tenemos dividida, recuerdan, en dos secciones, porque pues, no nos caben las 16 entradas así corriditas, entonces la dividí en dos secciones todos los donde x0 vale 0 y donde x0 vale 1, para tener solo 8 entradas en cada mitad de la tabla, pero realmente es una sola tabla dividida en dos cachos pegados, ¿no? Bueno, entonces esta es la tabla de verdad y este fue el resultado de minimizarla, ¿no? Utilizamos este mapa de Carnot, donde agrupamos, por cierto, estos 4 unos de aquí, recordarán, ¿no? Estos 4 unos de aquí están determinados por el valor de x1 en 1, o sea, x1 afirmada, y el valor de x2 en 0, o sea, x2 negada, ¿no? Que es este término de acá, el último. Y luego los 4 unos que están en las esquinas, que por cierto, pues, como recordarán, resultan ser contiguos, utilizando la topología en la que está vertido este mapa, ¿no? Que es un toro. Entonces, utilizando eso, por supuesto, tenemos que para esos 4 unos está el valor de x1 negado, ¿no? X1 negado, y el valor de x3 negado también. Así que es este primer término, x1, x3. Y x0, chale, no pinta, ¿verdad? Mira, qué chistoso, es una función, formalmente hablando, es una función de 4 variables, desde x0 hasta x3, pero realmente en los hechos, utilizando la tabla, no depende de x0, ¿no? X0 no pinta ahí, se fue. Siempre fue factorizado, siempre se quedó dentro de los paréntesis sumándose con su negado y se fue al carajo, ¿no? Ya no aparece ahí este carnal. Y entonces el circuito que sintetiza esto es este, ¿no? El término x1 negada, x3 negada, x1 negada, x3 negada, ¿no? Lo calcula este AND de aquí. El término, por supuesto, x1 afirmada, x2 negada, x1 afirmada, x2 negada, lo calcula entonces este AND de aquí, ¿no? De que está abajo. Y juntos pasan a sumarse para calcular el valor de la función. El valor de x0, lo mandamos a tierra, pobrecito, ¿no? Se fue. No sirve para nada, digamos, ¿no? En términos de la simplificación que hicimos. Realmente la función recibe 4 variables, pero no solo depende de 3 de ellas, ¿no? Pero formalmente hablando. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Bien. Nos vamos a topar, perdón, en algún momento con valores en los que en la tabla de verdad como esta va a haber lugares en donde realmente no me interesa si el resultado de las funciones es 0 o es 1. Es chistoso, se llaman condiciones don't care, ¿no? No me interesa, no me importa. Y bueno, cuando eso ocurra, vamos a poder poner entonces en el mapa de Carnot un tache, ¿no? Para decir, este valor con esta combinación de variables realmente no me interesa si es 0 o es 1. Puedes ponerle lo que quieras. Y ese puedes ponerle lo que quieras nos es útil porque puedes ponerle lo que quieras, significa le pongo un 1 para agruparlo con alguien, entonces minimizar la función, o le pongo un 0 y lo ignoro, ¿no? Entonces, en efecto, los valores don't care o los valores que no me interesan porque no forman parte, digamos, en algún momento del dominio oficial de la función,
pues los ignoro, ¿no? O los considero como uno según me convenga para minimizar o no la función, ¿no? Entonces en algún momento nos vamos a topar con tablas que tienen tachecitos por ahí, ¿no? Ya las estaremos viendo seguramente en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. Yo sí tengo una. Sí, échamela. Respecto a los comodines que tenía antes, ¿esos cómo los interpreta? O sea, ¿cómo dices, no me importa si toma este valor o no? O sea, se supone que cada uno tiene una función específica, ¿no? Ajá. Entonces, no me queda claro eso. Ah, sí. Es que va a haber momentos en los que realmente, cuando veamos un ejemplo va a quedar más claro, ¿no? Pero por el momento, digamos, el chiste es que va a haber valores de los combinaciones de valores en el dominio que realmente no forman parte del dominio. O sea, no son elementos a considerar porque nunca van a ocurrir, bueno, nunca van a ocurrir, de hecho, ¿no? Y entonces, pues realmente no me interesa ahí cuál sea el valor que me dé la función, ¿no? No me va a importar. Lo vamos a ver más claro cuando veamos ejemplos, porque en los ejemplos ya se ve claro por qué carajos voy a quitar eso, ¿no? Porque realmente no me importa. Entonces, si me aguantas tantito, va a ser más claro después, Alexia. Vale, Sí. gracias. Órale, de nada, no, gracias a ti. Entonces, bueno, decía yo que hay circuitos combinacionales que son famosos per se, son recurrentes, digamos, uno los usa mucho y entonces conviene abordarlos, ¿no? Conviene abordarlos y conocerlos. Este es uno de ellos, se llama decodificador, es muy útil el decodificador. Los usamos en todas las unidades de control, ya verán qué es eso, ¿no? En todas las unidades de control de todos los procesadores, porque son los que nos indican qué demonios hay que hacer, qué operación hay que hacer, ¿no? Y bueno, y además con quién hay que hacerla y cosas así. Entonces el decodificador es una pieza bastante importante. Por supuesto se refiere a la acción de quitarle el código a algo, ¿no? A decodificar pues, hay algo que está codificado, es decir, hay algo que está expresado como un número en un cierto intervalo, y lo que quiero hacer es saber cuál es ese número, ¿no? Este, Vamos a poner en términos más simples. De entrada, recibe un número binario, K, digamos, ese es el número. Está expresado en n bits. Oficialmente, entonces, K vive en el dominio desde 0 hasta 2 a la n-1 como número binario, ¿no? Y bueno, pues como está expresado en n bits, lo puedo poner o lo puedo colocar, digamos, en un circuito utilizando n cablecitos, n líneas de entrada al circuito, ¿no? Cámara. Y de salida, yo quiero solo una salida en 1, aquella que tiene el valor asociado de K, justamente, ¿no? Es decir, voy a tener, por un lado, n bits de entrada que codifican cuál de las 2 a la n salidas posibles es la que quiero que tenga un 1. Las demás quiero que estén en 0, ¿no? Eso es lo que va a ser un decodificador. ¿Les queda claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Bien. Pueden interrumpirme cuando sea, por cierto. Precisando, ¿no? Algunos bits de los n de entrada están prendidos, otros están apagados, ¿no? De esos n bits de entrada codifican un número, digamos K. Está escrito en binario. Queremos entonces que con base en ese K salga 1 y solo un 1 por la késima línea de salida del circuito. Tengo etiquetadas las líneas del circuito desde 0 hasta 2 a la n-1, que son los números expresables en n bits, por supuesto, ¿no? Que son las entradas. Entonces tengo etiquetadas las líneas y entonces quiero que salga por la etiqueta asociada con K, ¿no? Si el número que entró aquí es K, quiero que salga un 1 por la línea asociada con la etiqueta K. Y por las demás quiero que salga 0. No quiero que salga nada, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Digamos que entran por 3 cables, tengo 3 cables, y entra la señal 0, 1, 0. Eso es un 2 en binario, ¿no? Y por supuesto son 3 bits, entonces tengo 2 a la 3, 8 salidas, etiquetadas desde la 0 hasta la 7. Si entra 0, 1, 0, que es un 2,
quiero que salga un 1 por la línea cuya etiqueta es 2. Y las demás quiero que salgan en 0. Eso es lo que quiero que haga el decodificador. ¿Cómo lo hacemos? Profe, pero ¿por qué en la posición 2? Ah, porque ese es el número que codifique, mira, aquí está, ¿no? 010 es un 2 Ah, ok, va. en binario. Así que de los 8 cables de salida, quiero que salga por el que está asociado con el número 2, o sea, el tercero de los cables, ¿no? 012. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos el AND, ¿no? Si el AND recibe puros 1, se entrega un 1. Si recibe al menos un 0, entrega un 0, ¿no? Como que habría que garantizar, este es el circuito, ¿no? Por supuesto, aquí adentro hay un decodificador, ¿no? Estas son las entradas, estas son las salidas. Las entradas voy a tomar la precaución de una vez de negarlas y afirmarlas, por supuesto, para que tenga yo ya de una vez disponible los dos cables posibles, ¿no? Que es el de la variable afirmada y el de la variable negada, ¿no? Con base en estas entradas, en estos 6 cables, porque son la variable afirmada y negada, ¿no? Con base en estos 6 cables necesito saber a quién debo prender de acá, ¿no? Son 3 entradas y por lo tanto 2 a la 3 salidas. O sea, desde la 0, desde D0 hasta D7. Si aquí doy un 0, 1, 0, quiero que se prenda esta línea de aquí, que codifica a un 2, ¿no? O que, mejor dicho, que decodifica a un 2, que está codificado en estas de acá, en X2, X0, X1, ¿no? Bien, pensemos un poco en lo que habría que hacer. Recibo aquí un 0, aquí un 1 y aquí un 0. Eso codifica al 2. Y necesito entonces que se prenda este. Así que esta línea, para que tuviera un 1, necesitaría que este 0 que llega por aquí se convierta en un 1, por lo tanto lo niego. Este 1 que llega aquí llega así como va a un AND. Y este 0 que llega aquí se niega y llega al mismo AND. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo que quiero decir es que si niego X1, niego X2, afirmo X1 y niego X0 y esas tres las meto a un AND, eso va a dar 1 y ese 1 es el que debería salir por D0, por D2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí me están pelando. Sí. Ok. Imagínense que recibo puros ceros, ¿no? Nota el mouse. Aquí está. 0, 0, 0. Eso codifica un 0, ¿no? Entonces debería de prenderse solamente la línea de 0. ¿Qué tendría que hacer para que salga un 1 por D0 siempre que aquí haya 0, 0, 0? Ustedes díganme. Ajá, negar todos y meterlos a un AND. En efecto, lo que dice Juan Bautista está bien, ¿no? Este, podemos seguir esa regla para todos, ¿verdad? Para D1, en cambio, meto negados X2, X1 y afirmado X0, ¿no? A un AND y la salida la saco por D1. Para D2 ya dijimos. Para D7 al final, el último, digamos, ¿no? Pues un 7 se codifica como 1, 1, 1. Así que todos afirmados así como van, los meto a un AND y los saco por D7. Lo que estamos diciendo es que este es el circuito, ¿no? Este primer AND de aquí recibe todas las variables negadas. Este AND de acá, el último, recibe todas las variables afirmadas, ¿no? Y lo que recibe cada quien depende de cuál es el valor en ceros y unos que recibe de entrada para que ese AND entregue un 1 a la salida. Estarán de acuerdo conmigo además
que dado un valor aquí puesto en 3 bits, se prende una y solo una de las salidas, porque se codifica solo un número en binario, y ese número en binario hace que se prenda solo un AND, y ese AND, por supuesto, va a ir a dar una salida, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Bueno, pues les presento entonces al decodificador de 3 a 8 bits. Por supuesto, un decodificador siempre es de n a 2 a la n bits, ¿no? Recibe n entradas, esas codifican un número de 0 hasta 2 a la n menos 1, y entonces numero las etiquetas, o etiqueto las salidas de 0 a 2 a la n menos 1, y lo que entrego es justamente un 1 por una de esas salidas. Solo una de esas salidas. La que codifiqué en la entrada, ¿no? Y ya. ¿Para qué va a servir esto? O sea, está muy chistoso, ¿no? Sí, les decía yo, ¿no? Va a servir para decodificar instrucciones. Aquí, digamos, en un decodificador de una unidad, de un CPU normal, ¿no? De una unidad, la unidad de control de un procesador normal. Aquí recibiría yo el código de operación. Digamos, a lo mejor son más bits, ¿no? Un 01101, 5 bits. Y ese 01101 codifica una suma. Y entonces, por acá se va a prender una línea que yo etiqueto como, siempre que se prenda esta línea es que vamos a hacer una suma, carnal, ¿no? Algo como eso. Bien, este es un primer circuito que es suficientemente importante como para verlo por sí mismo, digamos, porque es, digamos, un módulo que hay que estar usando muchas veces en un procesador, un decodificador. Y otro es el multiplexor, ¿no? El multiplexor es similar al decodificador, se parecen mucho, son como parientes. Pero el multiplexor lo que hace es seleccionar una de sus entradas. Es decir, el multiplexor recibe dos conjuntos de entrada. Uno es un código, igual que el decodificador, pero por otro lado recibe 2 a la n, diferentes líneas de entrada. El decodificador tenía n entradas aquí y luego 2 a la n salidas. El multiplexor recibe n líneas aquí de entrada y 2 a la n entradas por otro lado. Y luego solo una salida. Y adivinen qué tiene que hacer. Pues echar por la salida solo la entrada cuyo código dije en las líneas de código, ¿no? Es decir, el multiplexor entonces recibe dos conjuntos de entrada. ¿Eh? Ya no entendí por qué recibimos X0, X1, X2 y sus negaciones. ¿En cuál, Braulio? ¿En el previo, en el decodificador? Sí, ok, vamos a regresar. Ajá. ¿Por qué recibimos X2, X0, X1 y X2 y sus negaciones? Sí, recibimos, formalmente hablando, recibimos X2, X1, X0. Nada más, ¿no? Y ahora yo, el diseñador del circuito, pues por supuesto que las niego porque en algún momento las voy a necesitar. Entonces, digamos que aprovecho y siempre que recibo una variable, pues la pongo y pongo una línea vertical así. Es un truco, digamos, ¿no? Poner una línea vertical con ella y luego una línea vertical con su negada junto. Siempre hago eso y es una buena idea hacerlo, digamos, en un circuito combinacional, bueno, en un circuito en general, porque entonces uno tiene disponibles a todo lo largo del circuito, tanto la variable como su negada siempre, ¿no? ¿Es eso a lo que te referías? ¿A por qué recibimos o por qué hacemos esto de poner las variables y sus negaciones? Ok. Entonces estábamos con el multiplexor, que se parece, decía yo, al decodificador, solo que el multiplexor recibe, igual que el decodificador, recibe un código que dice cuál de sus otras entradas va a dejar pasar a la salida, ¿no? Entonces, como el cadenero de un antro, ¿no? Si recibe un código y ese código le dice a quién sí va a dejar pasar, a los demás no. Los demás se van a carajo, ¿no? Esos no van a salir por la salida del multiplexor, ¿no? Pues bueno, ¿cómo le hacemos? Pensando otra vez en un AND o en compuertas AND, ¿no? Aquí hicimos un truquito y es que, digamos, el código nos sirvió para decidir qué valores dejábamos afirmados y qué valores negábamos
para entrar a un AND y garantizar que ese AND recibía puros unos de entrada. ¿Sí? Podríamos usar lo mismo, ¿verdad? Oye, pero ¿y las entradas? Porque estas son las entradas para el código, pero el multiplexor recibe entradas para el código y entradas de veras, que una de esas es la que debo dejar pasar. Este, si a quién quieres dejar pasar, pues no sé, a la línea 3. Entonces aquí vas a decir 010, que codifica un 3. Y por acá en la línea 3, ¿en la línea 3 qué vas a tener? Pues no sé, güey. No, pues tú dime. Pues un 0. Ah, si meto 010 a un AND, bueno, o sea, 0 negado, 1 afirmado, 0 negado a un AND, me va a salir un 1. Por aquí, ¿qué dices que viene? Pues no sé, un 0. Bueno, si ese 0 lo meto al AND, va a salir un 0. Ujú. Oye, si viene un 1, este, si viene un 1 no hay problema, güey. También lo meto al AND y lo que sale es un 1. ¿Se dan cuenta? O sea, si meto los bits del código, así como los tiene el multiplexor, así igualito, digo, así como los tiene el decodificador, perdón, igualito, a un AND, de tal forma que, por ejemplo, esta línea X0 recibe todos negados. Cuando yo ponga un 0, un triple 0 en las líneas de entrada, ese AND va a recibir puros unos. Si además le meto una entrada, que sea la entrada E0, ¿no? Y esa entrada E0 vale 0, lo que va a entregar el AND es un 0. ¿Por qué? Pues porque recibió un 0 y es un AND. El AND entrega, si recibe un 0, entrega 0. Si recibe puros unos, entrega un 1. Si esta línea de entrada venía con un 1, va a entregar un 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Díganme, necesito feedback. Chale. No, ¿les voy a repetir? No, no me quedo claro. Órale, ahí va. Va otra vez, mire, vamos a poner otro ejemplo con otro número. Por ejemplo, la línea D7, ¿no? Que es más directa. La línea D7, esta de aquí, en el decodificador, este AND, cuando yo pongo aquí un 7, escrito en binario, que significa 1, 1, 1, este AND de aquí recibe 3 unos por parte del código, ¿no? Vamos a pensar ahora en un multiplexor. El multiplexor recibe en este AND, digamos, vamos a pensar que en este AND, además de las líneas de código, así tal y como las tengo aquí, recibiendo el 1, 1, 1 del código, recibe además otra línea de entrada, una que llamamos E7, ¿no? Recibe una línea llamada E7. ¿E7 qué tiene? E7 tiene un 0. Entonces este AND va a dejar pasar un 0. ¿Qué tiene E7? Tiene un 1. Entonces este AND deja pasar un 1, porque recibió puros unos, ¿no? Entonces está chido porque me basta con ponerle a los ANDs las entradas tal y como lleguen para que ese AND deje pasar lo que sea que le llegó. ¿Se dan cuenta? Dependiendo del código, va a dejar pasar a alguno de esas, ¿no? Oye, pero es que me estás hablando de un decodificador y el decodificador tiene, estoy viendo aquí 7 salidas. Tú nomás necesitas una en el multiplexor. Pues no le hace porque meto todas a un AND, digo a un OR, perdón, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué las metes todas a un OR? Sí, porque mira, si utilizamos el principio del decodificador, solo una de las líneas va a estar en 1, las demás va a estar en 0. No, pero es que aquí no es cierto que nada más una va a estar en 1, a lo mejor una va a estar en 1. Sí, no le hace. Si la metes a un OR y es 0, todas las demás son 0, y el resultado del OR va a ser 0. Si trae un 1, si alguna de ellas trae un 1 porque su entrada que le correspondía venía en 1, cuando entren al OR va a salir ¿qué? Un 1, porque llegó un 1, ¿no? Entonces está chido. Es decir, lo que estoy diciendo es, aprovechémonos del AND. AND de 1 y X siempre es X, y el AND de 0 y X es 0, ¿no? Y entonces hagamos algo como esto.
¿no? Este es el multiplexor, solo que todavía no lo develo, ¿no? El multiplexor recibe aquí las entradas 1, 2, 3, que se llaman X2, X1 y X0. ¿Mm? Codifican el número de alguna de estas entradas. Digamos que si aquí hay un 0, 1, 0, estoy codificando un 2, y lo que quiero que salga por aquí, por la salida, es esta entrada I2, input 2, ¿no? Esta de aquí. Si aquí codifico en cambio un 0, 1, 1, eso es un 3. Entonces quiero que salga esta. Si aquí codifico un 1, 0, 0, eso es 4. Y entonces quiero que salga esta. Si codifico un 1, 1, 1, eso es un 7. Quiero que salga esta. Lo que voy a hacer es utilizar lo mismo que hice en el decodificador y pasarlas a un NAND, codificando dependiendo de si son negadas o no, ¿no? Para que ese AND reciba puros unos, si es el caso que le corresponde. Y además una de las entradas. Lo que va a salir por ese AND es entonces lo que venga en esa entrada. Y luego todas las entradas las meto a un OR, y ese OR va a dejar pasar a quien sea que haya venido. Vamos a decirlo ya, vamos a develarlo y vamos a ponerlo así. Imagínense que yo recibo un 101. 101. 101 es un 5 en binario. 1, ajá, 0, ajá, 1, ajá, este AND de aquí. Este AND de aquí recibe puros unos. Todos los demás ANDs van a recibir al menos un 0 y se van a ir al carajo. Van a anular lo que sea que llegue por su entrada. Por su entrada, por alguna de estas, ¿no? Alguna de estas X0, I0, I1, I2. Vienen ceros y unos, no me interesa que venga. El AND la va a anular. El AND la va a dejar en 0. Porque todos los ANDs, todos, menos 1, recibe al menos un 0, ¿no? Ese AND que sí recibe puros unos, entonces va a dejar pasar lo que sea que venga por su línea de entrada. Este AND de aquí, que recibe I5, si yo codifico un 101, que es un 5, recibe puros unos de parte del código. Y recibe además esta entrada I5. ¿A quién va a dejar salir? A lo que venga por I5. Si por I5 viene un 1, como recibe puros unos, va a dejar salir un 1. Si en I5 viene un 0, como recibió puros unos y ese 0, va a entregar un 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Y todos los demás ANDs van a entregar 0. Resultado, a este OR de aquí le llegan pues las n líneas, las n-1 líneas en 0, ¿no? Y una que a lo mejor trae un 1 o a lo mejor trae un 0, dependiendo de cuál era la entrada que recibió. ¿Qué va a dejar salir ese OR? Pues si la línea que me interesaba filtrar llegaba en 1, va a dejar salir un 1. Si le llega un 0 por esa línea, va a dejar, como todas van a estar en 0, pues va a entregar un 0. ¿Están de acuerdo conmigo que este circuito lo que hace es dejar pasar a una y solo una de sus entradas, dependiendo del código que yo diga acá abajo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Alguien tiene alguna duda? Con confianza. No. Gracias, ya quedó más claro, gracias. Órale. Bueno, pues este es un multiplexor, ¿no? Y lo vamos a usar también cuando estemos diseñando ya el datapath de DLX. Vamos a utilizar varias veces multiplexores, porque vamos a tener que dejar, a veces, digamos, en el flujo de datos dentro de un procesador, vamos a tener que tomar decisiones acerca de quién de los posibles operandos o de los posibles resultados de alguien va a pasar a alterar el estado del procesador, o va a pasar a ser un operando del ALU en el procesador. Y entonces, bueno, esas decisiones las va a tomar la unidad de control, y para tomarlas o para llevarlas a cabo, lo que va a hacer es mandar señales a diferentes multiplexores para que dejen pasar o no alguno de sus operandos, ¿no? Por supuesto, este es un multiplexor que deja pasar solo un bit. Vamos a utilizar multiplexores más complicados, porque vamos a necesitar multiplexores que dejen pasar 32 bits.
pero dejando fijo el código que reciben acá. Es decir, cada uno de esos 32 bits de salida está determinado por un único código de entrada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ya veremos un poco más del uso de multiplexores en el futuro. Por lo pronto, ahorita aquí, sí, este es todo. Sí, hasta aquí vamos a dejar. ¿Tienen alguna pregunta o algo? De la clase de hoy, ¿hay notas o algo de esto para Sí, echarle un vistazo más? sí, se las subo. Ok, De hecho, están en el sitio. gracias. Órale, de nada. Subo el enlace entonces al ratito con la clase. Por cierto, estoy subiendo las clases que les debo. Entonces, ya prontito. Claro, si no tienen preguntas, dudas o lo que sea, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿no? Muchas gracias. Ya saben, si necesitan algo, estamos en el chat. No necesariamente que necesiten algo académico, ¿no? Para lo que sea. Gracias, profe, cuídese. Igual ustedes, cuídense mucho.